El testamento de nuestro abuelo tenía 3 reglas perturbadoras para heredar su mansión. Al romper la primera desatamos un infierno paranormal que destruyó a nuestra familia. El olor a hierro oxidado y tierra mojada es algo que nunca se te olvida. Se te mete por las fosas nasales, baja por la garganta y se instala en el estómago como una piedra de hielo que no te deja respirar. Eso fue lo primero que sentí cuando crucé la pesada puerta de roble de la casa de mi difunto abuelo. No era el olor a polvo y encierro que uno espera de una propiedad abandonada, no. Era el olor de algo que había estado sangrando en la oscuridad durante mucho, mucho tiempo. Ojalá hubiera dado media vuelta en ese mismo instante. Ojalá hubiera subido a mi auto, pisado el acelerador y dejado que el banco se quedara con la maldita propiedad. Pero yo estaba desesperado. Las deudas me estaban ahogando, mi negocio había quebrado y el testamento de aquel viejo huraño parecía ser mi única salvación. El abogado, un hombrecillo pálido que no paraba de secarse el sudor de la frente con un pañuelo arrugado, me había entregado las llaves 3 días antes, junto con una carta sellada con cera roja. Me dijo que, para heredar los millones de la cuenta fiduciaria y la propiedad de 600 hectáreas, yo debía vivir en la casa principal durante 30 días ininterrumpidos. Parecía una broma de mal gusto, un capricho excéntrico de un anciano que hizo su fortuna de maneras que nadie en la familia quería cuestionar. Pero la carta contenía 3 reglas absolutas. Primera, nunca abrir la puerta del sótano después de las 3 de la madrugada, sin importar los ruidos que escuchara. Segunda, mantener todos los espejos del pasillo principal cubiertos con sábanas gruesas desde el anochecer hasta el amanecer. Tercera, si alguien tocaba a la puerta principal pidiendo refugio de la lluvia, nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abrir. Al principio, me reí. Pensé que el abuelo, en su demencia senil, había desarrollado fobias absurdas. Entré a la casa encendiendo las luces, intentando dispersar la oscuridad densa que parecía pegarse a las paredes. La primera noche transcurrió sin incidentes, o al menos eso quise creer para convencerme de que todo estaba bien. Me instalé en la habitación de invitados de la planta baja. Las sábanas olían a naftalina y a encierro, pero el cansancio de la mudanza me venció rápidamente. Fue en la segunda noche cuando la realidad de la casa empezó a filtrarse en mi mente. Eran las 2:15 de la madrugada. El silencio del campo es absoluto, no hay sirenas, no hay autos, solo el viento golpeando las ventanas. De repente, escuché un sonido húmedo. Era como si alguien estuviera arrastrando un trapo mojado gigante por el piso de madera del piso de arriba. FSHHH. Tom. FSHHH. Tom. Un sonido pesado, rítmico, lento. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en la cama, aguantando la respiración. El sonido se detuvo justo encima de mi habitación. Sentí un frío antinatural bajando por las paredes, un frío que me caló hasta los huesos. Luego, comenzaron los susurros. No eran palabras claras, eran siseos, múltiples voces superpuestas que parecían venir desde el interior de los conductos de ventilación. Estaban discutiendo, peleando por algo. Me levanté despacio, agarré una linterna pesada de metal que había traído y salí al pasillo. Mis pies descalzos sentían el suelo helado. Recordé la regla de los espejos. Los había cubierto esa misma tarde con sábanas blancas, burlándome de mí mismo por seguirle el juego al testamento. Pero mientras caminaba hacia la escalera, noté que la sábana del gran espejo veneciano al final del corredor se había deslizado hasta el suelo. La luz de la luna, filtrándose por un ventanal, iluminaba el cristal. Y en el reflejo, no estaba la pared vacía que tenía a mis espaldas. Había una figura. Alta, demasiado alta para ser humana, con extremidades anormalmente largas que llegaban casi hasta el suelo. Estaba de espaldas, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera observando algo a sus pies. Cerré los ojos con fuerza, convenciéndome de que era la falta de sueño, una ilusión óptica provocada por las sombras y el estrés de las deudas. Al abrirlos, el cristal solo reflejaba la pared vacía. Recogí la sábana con manos temblorosas y volví a cubrir el espejo. Pero justo cuando me daba la vuelta para regresar a mi cuarto, escuché un golpe sordo proveniente de la planta baja. Específicamente, desde la puerta que daba al sótano. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para las 3 de la mañana. Me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Estaba cerrada con un cerrojo de hierro antiguo, un cerrojo que se veía excesivamente grueso para una simple puerta de servicio. Pegué la oreja a la madera fría. Al principio, solo escuché el silencio. Luego, el sonido de uñas rasguñando la madera desde el otro lado. Lento, deliberado. 1, 2, 3 veces. Y entonces, una voz infantil, distorsionada como si hablara a través de agua sucia, susurró mi nombre. Mateo, déjame salir, me duele el cuello. Retrocedí tropezando con mis propios pies, sentí que el aire me faltaba. Esa voz era idéntica a la de mi primo hermano que falleció cuando éramos niños. Corrí a mi habitación, cerré con seguro y me acurruqué en una esquina de la cama, temblando incontrolablemente hasta que los primeros rayos del sol se colaron por la ventana. Apenas amaneció, agarré mi teléfono celular. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbala. Marqué el número de la única persona en el mundo en la que podía confiar, la única que podría decirme si me estaba volviendo loco o si estaba en peligro de muerte.
Le rogué a mi hermana que viniera de inmediato, le dije que algo terrible estaba pasando, que no podía quedarme solo en esta inmensa y oscura casa, pero que tampoco podía irme y perder la herencia que salvaría a mis hijos de la miseria. Cuando contesté el teléfono, la voz de mi hermano sonaba irreconocible. Mateo siempre había sido el fuerte de la familia, el estoico, el que no lloraba ni en los funerales. Pero esa mañana, su voz era un hilo quebradizo lleno de un terror puro y primitivo. Lloraba mientras me rogaba que condujera hasta la propiedad del abuelo. Me dijo cosas sin sentido sobre espejos, sombras largas y la voz del pequeño Daniel, nuestro primo que se ahogó en el lago hace 20 años. A pesar de que la idea de volver a esa casa me revolvía el estómago, no podía dejar a mi hermano mayor en ese estado. Empaqué una maleta pequeña, me subí a mi auto y conduje las 4 horas que separaban la ciudad de aquella finca aislada en medio de la nada. El camino hacia la casa siempre me había parecido opresivo, incluso cuando éramos niños y veníamos a regañadientes a las cenas familiares. Los árboles que bordeaban el camino de tierra parecían inclinarse hacia adentro, como si intentaran atrapar los vehículos que pasaban. Llegué justo cuando empezaba a atardecer. Una tormenta amenazaba en el horizonte, las nubes grises se arremolinaban dándole al cielo un aspecto magullado. Aparqué detrás de la camioneta de Mateo. La casa se alzaba ante mí, una monstruosidad arquitectónica victoriana de 3 pisos, con tejas ennegrecidas y ventanas estrechas que parecían ojos acusadores. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Toqué con los nudillos, grité su nombre. Nada. El pánico empezó a subir por mi pecho. Giré el pomo y, para mi sorpresa, estaba sin seguro. Entré lentamente. El frío interior me golpeó como una bofetada. Mateo, grité, mi voz haciendo eco en el inmenso vestíbulo. Lo encontré en la cocina. Estaba sentado en una silla de madera frente a la isla central, sosteniendo una taza de café frío con ambas manos, mirando fijamente a la pared. Estaba demacrado. En solo 48 horas, parecía haber envejecido 10 años. Tenía ojeras oscuras y profundas, y su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. Me acerqué corriendo y lo abracé, pero su cuerpo estaba rígido. Lucía, murmuró sin mirarme. La casa no está vacía. El abuelo no vivía solo. Trató de sonreír, pero fue una mueca espantosa. Él hizo un trato. Por eso tenía tanto dinero. Por eso la abuela se suicidó. Lo supe hoy en la mañana. Me senté frente a él, obligándolo a mirarme a los ojos. ¿De qué estás hablando, Mateo? Estás exhausto, la presión te está haciendo ver cosas. Recoge tus cosas, nos vamos de aquí ahora mismo. Al diablo con la herencia. Pero él negó con la cabeza violentamente, agarrándome de las muñecas con una fuerza que me hizo jadear de dolor. No podemos irnos. Si me voy antes de los 30 días, el trato se rompe. Y si el trato se rompe, la cosa que está en el sótano no solo se quedará aquí. Nos buscará. A ti, a mí, a mis hijos. Lo leí en su diario, Lucía. Encontré su oficina secreta detrás de la biblioteca. Mi escepticismo natural luchaba contra el terror evidente en los ojos de mi hermano. Yo era doctora, una mujer de ciencia. Las maldiciones y los fantasmas eran cuentos para asustar niños, excusas para justificar la maldad humana o enfermedades mentales no diagnosticadas. Llévame a esa oficina, le exigí, soltándome de su agarre. Mateo se levantó pesadamente y me guió a través del laberinto de pasillos hasta la antigua biblioteca del abuelo. Estaba polvorienta y olía a papel viejo y tabaco. Se acercó a un estante de madera de caoba y empujó una sección que, para mi sorpresa, se dio con un chasquido mecánico. Reveló una pequeña habitación sin ventanas, iluminada solo por un foco desnudo que colgaba del techo. Había un escritorio de metal, docenas de carpetas apiladas y, en el centro, un cuaderno de cuero negro, desgastado y manchado de algo oscuro que preferí no analizar. Mateo abrió el cuaderno en una página marcada. Lee, me ordenó, su voz temblando. Me acerqué al escritorio. La caligrafía del abuelo era puntiaguda y agresiva. La fecha indicaba octubre de 1982. El hambre de la entidad es insaciable, pero los beneficios son innegables. Hoy cerré el trato con los inversionistas europeos. El imperio crece. Pero el precio está aumentando. La sangre de animales ya no lo calma por mucho tiempo. Anoche, rompió el seguro del sótano. Tuve que sacrificar al perro de los peones para que regresara a la oscuridad. Me exigió una nueva condición, las 3 reglas. Si se rompen, el vínculo de contención se anula y la deuda caerá sobre mi sangre. No me importa. Para cuando eso ocurra, yo ya estaré muerto. Que se encarguen mis nietos, débiles y mimados. Ellos pagarán por mi grandeza. Terminé de leer y sentí unas náuseas abrumadoras. Mi abuelo no solo era un monstruo egoísta y cruel en vida, sino que su locura y sus delirios ocultistas nos habían arrastrado a esto. Traté de racionalizarlo. Mateo, el abuelo estaba loco. Seguramente tenía esquizofrenia. Este diario es el delirio de un hombre enfermo que sentía culpa por su avaricia. No hay nada en el sótano. Justo cuando pronuncié esas palabras, las luces de la habitación oculta parpadearon violentamente.
Un golpe sordo, bestial, hizo vibrar las tablas del piso bajo nuestros pies. Venía desde abajo. Desde las entrañas de la casa. Y luego, el llanto. Un llanto de bebé, agudo, penetrante y lleno de agonía, resonando a través de las rejillas de ventilación. Mateo me miró, las lágrimas brotando de sus ojos inyectados en sangre. Dime, doctora, susurró mi hermano con sarcasmo amargo, dime qué patología médica explica que los cimientos de la casa tiemblen y lloren. No supe qué responder. Simplemente me quedé congelada mientras el llanto se transformaba en una risa ronca, una risa que parecía imitar la voz de nuestra difunta madre. Fue en ese momento cuando supe, con una certeza espeluznante, que no íbamos a salir ilesos de aquella casa. Y la noche apenas estaba comenzando. Me quedé mirando a mi hermana, viendo cómo la barrera de su lógica aplastante se desmoronaba en tiempo real. Lucía siempre tenía una respuesta clínica para todo, pero frente a la risa macabra que imitaba a nuestra madre, su rostro se volvió blanco como el papel. Yo sentí una especie de victoria enfermiza por un microsegundo, la validación de que no estaba loco, seguida inmediatamente por el terror paralizante de nuestra realidad compartida. Tenemos que cubrir los espejos, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada a pesar del temblor en mis manos. Ya está oscureciendo afuera. Salimos de la oficina secreta y caminamos por los pasillos a paso apresurado. Sacamos sábanas viejas del cuarto de blancos y comenzamos la ridícula, pero absolutamente aterradora, tarea de tapar cada superficie reflectante. Había espejos por todas partes. El abuelo era un narcisista de manual. Mientras cubría el gran espejo del tocador en el segundo piso, sentí esa presión en el aire nuevamente. Era como si la gravedad aumentara. Mi respiración formaba pequeñas nubes blancas frente a mi rostro. La temperatura había caído en picada. Dejé caer la sábana sobre el cristal, pero justo antes de que la tela bloqueara mi reflejo, vi algo por el rabillo del ojo. La puerta de la habitación, detrás de mí en el reflejo, se estaba abriendo muy despacio. Me giré de golpe. La puerta física frente a mí estaba completamente cerrada. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me acerqué al espejo cubierto, mi mano temblaba mientras sostenía el borde de la sábana. La curiosidad morbosa y el instinto de supervivencia estaban en guerra. Tiré ligeramente de la tela, exponiendo solo un pequeño cuadrado de cristal. En el reflejo, la puerta estaba abierta de par en par. Y de pie en el umbral, había una silueta negra. Era como un agujero tridimensional que absorbía la luz. No tenía rostro, no tenía ropa, solo extremidades alargadas y un torso anormalmente delgado. Y estaba señalándome. Con un dedo largo y huesudo que terminaba en una uña afilada, apuntaba directamente hacia mí. Luego, bajó el dedo y señaló hacia abajo, hacia el suelo. Hacia el sótano. Solté la sábana de inmediato, tropezando hacia atrás hasta chocar contra la pared. Lucía, grité, corriendo hacia el pasillo. La encontré en el vestíbulo principal, luchando con una sábana pesada para cubrir un ventanal que reflejaba el interior. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada por mi palidez. Me está diciendo que baje. Esa cosa quiere que baje, balbuceé, pasándome las manos por el cabello, al borde de la histeria. Tenemos que atrincherarnos en un cuarto. No me importa el estúpido trato. Solo tenemos que sobrevivir a la noche y pensar en algo mañana con la luz del sol. Elegimos la biblioteca. No tenía espejos y la única entrada era una puerta maciza que podíamos bloquear. Arrastramos un sofá de cuero pesado y una cómoda y los apilamos contra la puerta. Nos sentamos en el suelo, con nuestras espaldas apoyadas contra la pared más alejada, abrazando nuestras rodillas. Afuera, la tormenta finalmente había desatado su furia. Los truenos retumbaban, camuflando momentáneamente los ruidos internos de la casa. Pero nosotros sabíamos que estaban allí. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Lucía revisaba las carpetas que habíamos sacado de la oficina secreta, iluminando las páginas con la linterna de su teléfono. Yo simplemente observaba la puerta bloqueada, esperando que en cualquier momento algo la destrozara desde el otro lado. Mateo, susurró ella de repente, rompiendo el tenso silencio. Aquí hay algo más. No solo es el diario del abuelo. Son registros de transacciones. Pero no de dinero. Habla de transferencias de vitalidad. Anotaba nombres y fechas. Marzo de 1995, Julián, el peón de las caballerizas. Febrero de 2001, señora Carmen, la cocinera. Mateo, todos ellos murieron de infartos fulminantes en esas fechas. Yo me acuerdo de la señora Carmen. El abuelo no solo le daba animales a esa cosa. Le daba personas. El horror de la revelación nos dejó mudos. Nuestro abuelo, la figura patriarcal respetada en el pueblo, había sido un asesino serial por poder. Usaba la entidad del sótano como su verdugo personal para alimentar su maldito pacto. Y ahora, nosotros éramos el plato principal que el abuelo había dejado servido como fianza de su contrato. Miré el reloj de mi celular. Eran las 2:55 de la madrugada. El cansancio extremo me estaba pasando factura. Mis párpados pesaban toneladas.
Intenté mantener los ojos abiertos, pero la fatiga mental y emocional era devastadora. En algún momento, mis ojos se cerraron. Me desperté de golpe por un sonido ensordecedor. Era un estruendo, como si un rayo hubiera caído directamente sobre el techo de la casa. Pero lo que me heló la sangre no fue el trueno. Fue el sonido del reloj de péndulo en el pasillo, dando las campanadas. 1, 2, 3. Las 3 de la madrugada. Miré hacia mi lado y el pánico me arrebató el aliento. Lucía no estaba. El lugar donde estaba sentada estaba vacío. Su teléfono, apagado, yacía en el suelo. Me levanté de un salto. Lucía, grité, pero mi voz salió ahogada, frágil. Corrí hacia la barricada de muebles. Estaba intacta. Nadie había movido el sofá ni la cómoda. Ella no pudo haber salido por la puerta. Miré a mi alrededor frenéticamente. La única otra salida era un pequeño conducto de ventilación cerca del techo, demasiado estrecho para que pasara un adulto. Entonces, escuché un sonido. Venía desde el pasillo, más allá de la barricada pesada. Era el sonido de pies descalzos, caminando con paso firme y decidido. Y luego, el sonido inconfundible del cerrojo de hierro abriéndose. El pesado clac de la puerta del sótano al ser destrabada. Comencé a empujar los muebles como un loco, rasgando mis manos contra la madera y el cuero, impulsado por una adrenalina pura e irracional. Lucía. No abras. Por favor, no abras, gritaba, mis músculos ardiendo por el esfuerzo. Despejé la puerta, giré la perilla y salí corriendo al pasillo oscuro. La casa estaba sumida en un silencio de tumba, roto solo por el sonido de las bisagras oxidadas de la puerta del sótano abriéndose lentamente. Llegué justo a tiempo para ver a mi hermana, parada en el umbral que daba a la oscuridad de las escaleras del sótano. Estaba de espaldas a mí. Vestía su misma ropa, pero su postura era diferente. Estaba rígida, encorvada ligeramente hacia adelante, como una marioneta con los hilos tensos. Lucía, dije, acercándome con cautela, extendiendo una mano temblorosa. Por favor, aléjate de ahí. Recuerda la regla. Ella giró la cabeza lentamente. Su cuello crujió con un sonido repugnante, como madera seca rompiéndose bajo presión. Cuando su rostro quedó a la vista bajo la tenue luz de la luna que entraba por una ventana, ahogué un grito. Sus ojos estaban completamente en blanco, las pupilas e iris habían desaparecido, dejando solo orbes lechosos. Una sonrisa grotesca, que estiraba sus labios mucho más allá de los límites normales, dividía su rostro. Y cuando habló, no era su voz. Eran 3 voces al mismo tiempo, la del abuelo, la de mi primo Daniel y la de nuestra madre. Demasiado tarde, Mateo. Ella ya nos abrió la puerta. Y sin decir más, Lucía se dejó caer hacia atrás, sumergiéndose en el abismo oscuro de las escaleras del sótano, cayendo hacia atrás como si una fuerza invisible la arrastrara hacia la profundidad. El eco de su cuerpo golpeando los escalones resonó en mis oídos mientras yo caía de rodillas, paralizado por un terror cósmico que amenazaba con destrozar mi cordura. Sentí el impacto contra los peldaños de madera fría de manera intermitente. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, consciente pero incapaz de controlar mi propio cuerpo. Mi mente gritaba de agonía y confusión. Recuerdo estar sentada en la biblioteca con Mateo. Recuerdo el cansancio pesado que de repente cayó sobre mí como una manta de plomo. Lo último que vi antes de perder la conciencia en la biblioteca fue como las sombras en las esquinas de la habitación se alargaban, deslizándose por el suelo como serpientes negras, envolviendo mis tobillos. Luego, nada. Hasta este momento. La oscuridad total me envolvía mientras rodaba escaleras abajo. Al llegar al fondo, el dolor físico me devolvió el control de mis músculos. Gemí, sintiendo el sabor a cobre de la sangre en mi boca al morderme la lengua. Todo estaba a oscuras, una negrura tan densa que se sentía líquida, asfixiante. El olor a putrefacción era abrumador aquí abajo. Olía a carne descompuesta, a azufre y a humedad milenaria. Mateo, intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un susurro rasposo. Mi cuerpo dolía terriblemente, pero ninguna de mis extremidades parecía rota. Me arrastré por el suelo de concreto crudo del sótano, mis manos palpando a ciegas. Esperaba encontrar la pared, un interruptor de luz, cualquier cosa que me orientara. Pero en su lugar, mis dedos rozaron algo blando, algo que estaba frío y ligeramente pegajoso. Retiré la mano con asco, mi respiración acelerándose. De repente, una luz rojiza y parpadeante se encendió en el centro de la inmensa estancia subterránea. Era una bombilla cubierta de polvo y mugre, colgando de un cable pelado. Su luz mortecina reveló la magnitud de nuestra pesadilla. El sótano no era solo un espacio de almacenamiento. Era un templo profano. Las paredes estaban cubiertas de símbolos trazados con un material oscuro y seco que se descascaraba, símbolos geométricos extraños que herían mis ojos con solo mirarlos. En el centro del suelo de concreto, había un círculo perfecto tallado en la piedra, y dentro de él, montañas de huesos. Algunos pequeños, que parecían ser de animales, otros, definitivamente humanos.
Pero lo que me hizo taparme la boca con ambas manos para ahogar un grito de pavor puro fue la figura que estaba agachada en un rincón oscuro, justo en el borde de donde alcanzaba la luz rojiza. Era la criatura que Mateo había descrito. Su cuerpo era absurdamente largo y delgado, la piel parecía estar tensada sobre sus huesos, translúcida, mostrando unas venas gruesas y negras que palpitaban con una savia repugnante. Estaba de espaldas a mí, hurgando en algo en el suelo. El sonido de huesos masticados resonó en el sótano. Intenté retroceder hacia las escaleras de la manera más silenciosa posible. Quería escapar, encontrar a mi hermano y huir de esta casa maldita para siempre, aunque eso significara la ruina financiera y vivir bajo el puente. Ningún dinero valía este horror. Pero mis zapatos rasparon contra la gravilla suelta del suelo. El sonido fue minúsculo, pero en el silencio opresivo, sonó como un disparo. El sonido de la masticación se detuvo abruptamente. La criatura dejó de moverse. Se irguió muy despacio, revelando su estatura antinatural, casi rozando el techo bajo del sótano, que medía más de 2,5 metros. Y luego, su cabeza giró. No su cuerpo, solo su cabeza, girando unos imposibles 180 grados sobre su cuello estirado. Su rostro. Dios mío, su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras como agujeros negros. Su boca, en cambio, era inmensa, llena de filas de dientes afilados como agujas, manchados de sangre seca y fresca. Abrió esa mandíbula monstruosa y, en lugar de un rugido, emitió la voz de nuestro abuelo. Lucía, mi inteligente y perspicaz Lucía, siseó la criatura, y aunque su boca no se movía para articular las palabras, la voz resonaba directamente dentro de mi cráneo. Pensé que serías la última en caer. Eres tan lógica, tan racional. Pero el miedo, el miedo es el gran igualador, ¿verdad? Comenzó a caminar hacia mí, sus extremidades largas moviéndose con un ritmo espasmódico, como una araña gigantesca y grotesca. Retrocedí a gatas, chocando finalmente contra el primer escalón de madera. Rompiste la regla, continuó la voz en mi mente, burlándose. Abriste la puerta después de las 3. El sello se ha roto. El contrato ha expirado. Ahora, la deuda debe ser cobrada con sangre. Sangre de la misma familia. Tu sangre. Mi cerebro científico, esa parte de mí que siempre buscaba la lógica, me gritaba que me levantara y corriera, pero mis piernas estaban paralizadas por un miedo primordial, un terror arraigado en el ADN humano ante un depredador superior e incomprensible. La criatura levantó uno de sus largos brazos, extendiendo una garra mortífera hacia mi rostro. Sentí el frío emanando de ella, un frío que me quemaba la piel. Cerré los ojos, preparándome para el dolor, para la muerte que mi abuelo había comprado para nosotros. Yo no iba a quedarme allí parado viendo cómo esa cosa arrastraba a mi hermana a la oscuridad para devorarla. O para hacerle algo peor. La parálisis me soltó de golpe, reemplazada por una rabia ciega, una furia hirviente contra mi abuelo, contra esta casa y contra este maldito demonio que creía que nos poseía. Agarré el extintor de incendios rojo y pesado que estaba fijado en la pared del pasillo, lo descolgué con un tirón brutal y corrí hacia las escaleras del sótano. Me lancé escaleras abajo casi volando, saltando los peldaños de 3 en 3. La luz roja parpadeante iluminaba la escena salida del infierno mismo, Lucía acurrucada en el primer escalón, temblando, y esa atrocidad altísima inclinada sobre ella, a un segundo de clavarle sus garras en el rostro. «Aléjate de ella, hijo de puta», grité con todas mis fuerzas, y levantando el pesado cilindro metálico del extintor sobre mi cabeza, golpeé a la criatura con todo el impulso de mi carrera. El golpe conectó justo en el hombro alargado del monstruo. El sonido fue como quebrar ramas de un árbol seco. La criatura soltó un alarido ensordecedor, un sonido agudo de estática de radio multiplicada por 1000 que me hizo sangrar los oídos. Se tambaleó hacia atrás, sorprendida por el impacto físico. Aparentemente, a pesar de sus habilidades paranormales, en su forma corpórea podía sentir dolor. Agarré a Lucía por el brazo izquierdo y tiré de ella. «Levántate». «Arriba, arriba», le ordené, empujándola hacia las escaleras. Ella tropezó, desorientada, pero su instinto de supervivencia por fin tomó el mando y empezó a subir a tropezones, usando las manos y los pies para escalar más rápido. Yo me quedé un segundo más, sosteniendo el extintor como un bate de béisbol, interponiéndome entre mi hermana y el monstruo. La criatura se enderezó rápidamente, su cuello torcido de manera grotesca. Las cuencas vacías se fijaron en mí. La voz en mi cabeza esta vez no era la del abuelo, sino una vibración profunda, demoníaca y furiosa que parecía sacudir mis propios huesos. «Insolente. Carne. Morirás gritando en esta jaula». Se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora, sus brazos balanceándose como látigos con cuchillas. Intenté esquivar, pero una de sus garras me alcanzó el pecho, rasgando mi suéter y hundiendo sus uñas frías en mi piel. Un dolor punzante y candente me quemó el torso. Grité, pero logré levantar el extintor y descargar la espuma química directamente en su rostro. La nube blanca y espesa cegó temporalmente a la cosa, que empezó a retorcerse, emitiendo bufidos de ira y golpeando el aire a ciegas.
Aproveché esos valiosos segundos de confusión para girarme y correr escaleras arriba, ignorando la sangre caliente que me corría por el abdomen y empapaba mi camisa. Lucía me esperaba arriba, al borde del pánico. Atravesé la puerta del sótano como un proyectil y entre los dos, empujamos con el peso de nuestros cuerpos para cerrar la pesada puerta de roble. Antes de que la criatura pudiera alcanzar los escalones, logré pasar el cerrojo de hierro oxidado y correr la tranca inferior. Inmediatamente, algo monstruoso golpeó la puerta desde el otro lado. Fue un golpe con tanta fuerza que el marco de madera crujió violentamente y cayeron trozos de yeso del techo. Lucía y yo nos alejamos a rastras por el pasillo, observando con horror cómo la gruesa madera de la puerta se abultaba y se deformaba bajo los impactos continuos. El sello está roto, Mateo, lloraba Lucía de forma descontrolada, pasándose las manos manchadas de polvo y sangre por el pelo. Esa puerta no va a aguantar para siempre. Rompimos la regla. El contrato se anuló. Me llevé una mano al pecho, los cortes no eran mortales, pero sangraban profusamente. Me sentía mareado, débil. Pero en medio de ese pánico asfixiante, mi mente empezó a unir las piezas del rompecabezas de pesadilla que nos había dejado el abuelo. Si esto era un contrato, una transacción comercial demoníaca, debía haber un registro material. En todas las historias oscuras, en todas las leyendas y folclore, los tratos con el diablo o las entidades siempre tienen un ancla, un objeto físico que vincula el pacto a este mundo terrenal. Lucía, mírame, le dije, agarrándola por los hombros y agitándola suavemente para sacarla del shock. En la oficina del abuelo. Los libros de contabilidad. El diario de cuero negro. Todo eso no es solo papel. Es el contrato en sí mismo. Las firmas de sangre, los nombres. Si el abuelo hizo un pacto para asegurar el éxito material, el ancla tiene que ser lo que él dejó escrito. Por eso nos obligaba a estar aquí. Teníamos que heredar el papel. La mirada de mi hermana se enfocó. La doctora analítica volvía a la superficie, luchando contra el trauma psíquico y paranormal. El cuaderno negro, susurró ella. Las hojas estaban rígidas, oxidadas. Estaba escrito con sangre. Mateo, tenemos que quemar esa habitación. Todo lo que hay en ella. Un estallido ensordecedor nos interrumpió. La madera del marco de la puerta del sótano empezó a astillarse. Por una de las rendijas, asomó un dedo grisáceo y huesudo, rasgando la madera con una facilidad espantosa. No nos quedaba tiempo. Yo voy a preparar el fuego en la oficina, le dije, poniéndome de pie a duras penas, el dolor de mis heridas latía al ritmo de mi corazón desbocado. Ve a la cocina y trae todo el aceite, el alcohol, cualquier cosa inflamable que encuentres. Y un encendedor. Corre. Nos separamos en la oscuridad de la inmensa casa, guiados por el puro instinto de supervivencia. Mi mente bloqueaba el dolor, bloqueaba el miedo aterrador de saber que esa cosa estaba a escasos centímetros de destrozar su barrera. Corrí hacia la biblioteca, mi respiración era superficial y errática. Abrí la puerta oculta de la oficina secreta y encendí la luz amarilla y enfermiza. Allí estaba el escritorio, con los malditos libros contables de almas humanas y sangre. Empecé a apilarlos en el centro de la pequeña habitación de concreto. Tiré las carpetas, arranqué las hojas del libro mayor, arrojé el cuaderno de cuero negro en la cima de la pila. De repente, escuché a Lucía gritar desde el pasillo. Un grito desgarrador. El sonido de la puerta del sótano estallando en mil pedazos resonó en toda la casa. El monstruo había salido de su jaula. Corría por el pasillo oscuro con 2 botellas de alcohol quirúrgico del botiquín y una botella de aceite de cocina apretadas contra mi pecho, resbalando en el piso encerado por la prisa. Cuando escuché la explosión de madera astillada detrás de mí, supe que nuestro tiempo se había acabado. El frío absoluto invadió la planta baja al instante, un frío tan intenso que cristalizó la humedad de mis lágrimas en mis mejillas. Miré por encima de mi hombro, un error terrible. La criatura estaba de pie en el vestíbulo, su forma antinaturalmente larga casi rozando el candelabro del techo. Ya no estaba confinada al sótano oscuro, ahora caminaba libre por los pasillos de la casa del abuelo. Y me estaba mirando. Las cuencas oscuras y vacías estaban fijas en mí. La casa misma parecía estar viva, protestando, quejándose. Las luces parpadeaban violentamente, los cristales de las ventanas vibraban a punto de estallar y las paredes resumaban una sustancia negra y espesa que apestaba a muerte. Era como estar dentro del estómago de un monstruo en proceso de digestión. Corrí hacia la biblioteca, empujando la pesada puerta de roble y cerrándola detrás de mí con todo el peso de mi cuerpo. Mateo estaba arrodillado frente al montón de papeles esparcidos en la habitación secreta. Su camisa estaba empapada en sangre oscura, su rostro estaba pálido y sudoroso. Ya entró. Está en la casa, grité histéricamente, corriendo hacia él y desenroscando las tapas de las botellas. Empecé a rociar el alcohol y el aceite de forma frenética sobre el diario de cuero negro, las carpetas, los muebles, el suelo, sobre todo lo que nos rodeaba en ese pequeño cubículo sin ventanas. El fuerte olor químico llenó el aire sofocante. De repente, la puerta principal de la biblioteca sufrió un impacto brutal. La madera gruesa gimió. El monstruo estaba ahí, intentando derribar el único obstáculo entre él y nosotros.
Un segundo golpe hizo que los estantes de libros temblaran, escupiendo volúmenes polvorientos al suelo. «Prendelo, Mateo. Prendelo ahora», grité, entregándole la caja de cerillas que había robado de la estufa. Mateo agarró un fósforo con dedos temblorosos. Su primer intento falló, la cabeza de fósforo se rompió. La puerta de la biblioteca comenzó a abombarse hacia adentro con un crujido espantoso. Voces susurrantes llenaron nuestros oídos, docenas de voces al mismo tiempo. Voces de personas suplicando piedad, voces ahogadas en sangre, las voces de todas las víctimas que nuestro abuelo había sacrificado en el altar de su avaricia durante 50 años. La deuda se paga hoy. La sangre reclama sangre. Mateo raspó un segundo fósforo contra la caja. Una chispa brillante y amarilla iluminó su rostro ensangrentado. Lo dejó caer directamente sobre el cuaderno de cuero negro, empapado en alcohol. El fuego rugió como una bestia desatada. Una llamarada azul y naranja se elevó instantáneamente, consumiendo el papel y el cuero en milisegundos. El calor era abrasador, empujándonos hacia atrás, hacia la pared de la biblioteca, tosiendo por el humo tóxico. Pero en el mismo instante en que el fuego devoró el cuaderno negro, un chillido ensordecedor, agudo y sobrenatural partió el aire. No provenía del pasillo, provenía de todas partes. De las paredes, del suelo, del techo. La casa entera convulsionó, como si estuviera experimentando un terremoto focalizado. La presión atmosférica en la habitación cambió tan bruscamente que mis tímpanos explotaron de dolor. La puerta de la biblioteca, que estaba a punto de ceder ante los embates del monstruo, de repente se quedó en silencio. El golpeteo se detuvo. Los susurros enfermizos se desvanecieron. Nos quedamos agazapados en el suelo, tosiendo y viendo cómo las llamas se propagaban rápidamente por las cortinas y las alfombras, devorando la habitación secreta y expandiéndose hacia la biblioteca principal. El fuego ardía con una intensidad inusual, un fuego purificador, destructivo, que consumía rápidamente el legado maldito de nuestro abuelo. «Tenemos que salir de aquí», tosió Mateo, levantándose tambaleante, agarrándose de las estanterías humeantes. Me ofreció su mano manchada de sangre. Lo ayudé a sostenerse, y juntos, casi arrastrándonos, salimos de la biblioteca, evadiendo las llamas que ya comenzaban a lamer el techo de madera fina. El pasillo estaba vacío. No había rastro de la criatura larga y grotesca. No había sangre en las paredes. Solo humo, ceniza y el calor agobiante del incendio propagándose con rapidez. Llegamos al vestíbulo principal. Las sábanas que habíamos usado para cubrir los espejos ahora estaban en llamas. Rompimos la ventana del salón principal con una silla y saltamos hacia el exterior oscuro y helado, cayendo sobre el pasto mojado y embarrado de la finca. Nos quedamos allí, tumbados en el suelo empapado, jadeando, tosiendo y sintiendo la fría lluvia golpear nuestros rostros magullados. A lo lejos, las sirenas de los bomberos y la policía empezaban a sonar, alertados cegaramente por el humo visible desde la carretera principal o por algún vecino remoto. Observamos en silencio cómo la imponente mansión victoriana de nuestro abuelo, el símbolo de su riqueza y su oscuridad, era devorada implacablemente por las llamas. El fuego rugía contra el cielo nocturno, purificando cada tabla de madera podrida, cada recuerdo manchado de sangre y pecado, reduciendo a cenizas el pacto macabro que nos había condenado. Mi hermano y yo no cruzamos una palabra en ese momento. Sabíamos que, sin la casa y sin los papeles que demostraban nuestra estancia allí, la herencia multimillonaria se desvanecía. Todo el dinero sucio, los fideicomisos en el extranjero, las propiedades, todo pasaría al Estado o se perdería en litigios eternos. Volvíamos a estar en la ruina, pobres y endeudados. Pero mientras observaba a Mateo recibir atención de los paramédicos que llegaron a la escena, noté algo en sus ojos. Ya no había pánico. El peso abrumador que había cargado desde que entró a la casa había desaparecido. Estaba herido, cubierto de hollín, pero estaba vivo y su espíritu no le pertenecía a ningún demonio subterráneo. Habíamos roto la cadena de avaricia y sangre de la familia. Han pasado 5 años desde aquella noche que destruyó y salvó nuestras vidas. Nunca le contamos la verdad a la policía ni a los bomberos. La versión oficial fue un cortocircuito en el viejo cableado de la biblioteca de la mansión. Las aseguradoras, sospechando un fraude debido a la crisis financiera de mi hermano, se negaron a pagar un centavo. Lo perdimos todo materialmente, y Mateo tuvo que declararse en bancarrota absoluta y empezar desde cero. Nos mudamos a un pequeño departamento en la ciudad, trabajando turnos dobles para sobrevivir. Pero sobrevivimos. Mis hijos crecieron sanos y felices, ajenos al horror del que estuvieron a un papel de distancia. La familia recuperó su paz, construyendo nuestras vidas a base de honestidad brutal y trabajo duro, lejos de las tentaciones del dinero rápido y de herencias envenenadas. Físicamente, el tiempo curó mis cicatrices en el pecho, aunque las marcas pálidas y profundas siempre serán un recordatorio visual del precio que casi pagamos por la ambición de un hombre muerto. Pero a pesar de nuestra supervivencia, a pesar de haber quemado el pacto y destruido la casa hasta los cimientos, la oscuridad nunca se va del todo una vez que te ha tocado. He aprendido a vivir con mi trauma, apoyándome en la terapia psiquiátrica y en la fuerza incondicional de mi hermana.
Sin embargo, hay noches, especialmente durante las tormentas intensas de invierno, donde el aire en mi pequeño y cálido departamento se vuelve de repente pesado. El olor a hierro oxidado y tierra mojada acaricia fugazmente mis fosas nasales antes de desvanecerse. Y cuando me levanto para revisar que las puertas estén cerradas y mis hijos duerman seguros, evito mirar mi propio reflejo en el pasillo oscuro. Ya no duermo tranquila, porque sé que él vuelve. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.